Tienes que probar esta combinación: chocolate, vainilla, chocolate blanco y fresas. Suena básica, pero te voy a demostrar por qué nunca falla. Porque no necesitas algo complicado para destacar, necesitas algo que funcione de verdad. Quédate porque te voy a enseñar cómo convertir lo clásico en algo que realmente atrae clientes. Pero antes de empezar, por favor, suscríbete al canal, activa las notificaciones porque así te vas a enterar cada vez que publicamos una receta nueva y te vas a enterar de todas las ideas que compartimos. Ahora sí empezamos. Vamos a hacer una ganache, pero en esta ocasión es de chocolate blanco, así que en un recipiente vas a poner tu chocolate. Y también necesitamos crema para batir, pero esta hay que llevarla a calentar. Ya traigo aquí mi crema para batir. De verdad es importante que la dejes súper caliente. Y otra cosa que no te he dicho es que es importante que uses chocolate blanco de verdad, o sea, no chocolate sucedáneo. Yo estoy usando este de la marca Sicao y ya sabes, igual en los dos videos anteriores, te dejo el proveedor abajo en la descripción. Esto es muy sencillo, tienes que poner la crema para batir caliente sobre el chocolate blanco y comienzas a mezclar todo muy bien hasta que el chocolate se deshaga por completo. El calor de la crema va a terminar de fundir todo el chocolate y hasta aquí tenemos como el proceso de una ganache normal, pero más adelante vamos a necesitar otro ingrediente para dejarla súper cremosa. Ya que está así bien fundido, lo vas a dejar reposar. Pero antes cúbrelo con plástico film al contacto y ahora sí te lo llevas a enfriar. Y mientras eso se enfría, voy a ir cortando mis fresas en trocitos para tenerlas listas al momento de armar el pastel. Ya las tengo listas, las voy a reservar un momento y ahora sí voy por la ganache. ¿Y te acuerdas que te dije que le íbamos a poner otro ingrediente? Bueno, pues aquí tengo queso crema. La verdad yo dejé reposar la ganache muy poquito tiempo, pero te recomiendo que la dejes toda la noche. Yo ahorita pues porque ya quería como avanzar con el video, pero te recomiendo que la dejes toda la noche para que tome un poquito más de firmeza. Acá tengo queso crema frío, bátelo por un minuto hasta que se ponga muy cremoso. Y ahora poco a poco voy a ir poniendo aquí la ganache de chocolate blanco. Haciéndolo de esta forma, el queso se incorpora mejor y queda una mezcla más tersa. Y finalmente voy a pasar ahora sí todo esto al otro tazón para terminar de incorporarlo. Yo lo hago así para evitar que se formen grumos. Ay, escuchen a Paola. Y una vez que ya está lista, la puse en la manga pastelera. Yo lo hago así para rellenar más fácil. También puse en una manga pastelera esta crema que es un buttercream de merengue suizo. Ya tengo la receta en el canal. Te la voy a dejar aquí para que vayas a ver la receta. Y de hecho también te voy a dejar la receta de mi bizcocho de vainilla y de mi bizcocho de chocolate. Te las pongo por aquí, pero si no caben al mismo tiempo, te las dejo abajo en la descripción. Dale clic en el título y pues ahí vas a encontrar el enlace que te lleva a estas recetas. Voy a empezar a cortar mis bizcochos por la mitad. Y ahora sí, ya que tienes tus bizcochos, te vas a traer tu base, te vas a traer todos los elementos para armar tu pastel, o sea, las cremas, también la fruta y yo voy a usar este almíbar. Ya sabes que la parte del almíbar siempre la dejo opcional porque sé que hay gente que de repente, ¿por qué le pones almíbar? Y de repente no le pongo y, ay, ¿por qué no le pones? Entonces es opcional. Si quieres ponérselo, se lo puedes poner. Voy a empezar poniendo un puntito de la crema en la base. Esto es para fijar el bizcocho a la base y después pones la primer capa de bizcocho de vainilla y si le vas a poner almíbar pues lo pones en este momento. Y con la crema de mantequilla voy a empezar poniendo aquí un borde que nos sirve como contención.
Y ahora sí voy a poner esta cremita que hicimos de chocolate blanco. Como esta crema es mucho más suave, o sea, no va a quedar resistente, eso también depende de la proporción que uses entre crema y chocolate, pero en esta ocasión como queda muy suave, ni se te ocurra ponerla sin la contención de la crema de mantequilla. Y lo que estoy haciendo aquí pues es esparcirla para que quede bien distribuida. Y ahora sí ponemos la siguiente capa de bizcocho de chocolate. Nuevamente le vamos a poner un poquito de almíbar. Después del almíbar, nuevamente vamos a poner el aro de contención de crema de mantequilla a base de merengue suizo y nuevamente también vamos a volver a rellenar con la crema de chocolate blanco. Después vamos a alisarla un poco para poner aquí bien de fresas. Ponle la fresa ya cortada en trocitos. Hay que acomodarla bien y para que el siguiente bizcocho se adhiera bien, pongo un poquito más de la crema de chocolate blanco y la esparzo de esta forma. Vamos con otra capa de bizcocho de chocolate y almíbar. Después pongo nuevamente la contención de crema de mantequilla y el relleno de la crema de chocolate blanco. Y no me equivoqué, o sea, sí quería ponerlo así de vainilla, chocolate, chocolate y vamos a cerrar con vainilla y tampoco me equivoqué en no poner relleno en la parte en todas las capas, o sea, solamente quería que las fresas, bueno, no relleno, perdón, las fresas fueran en la parte de en medio. Estas capas de acá no les quiero poner, pero si tú quieres ponerle, ponle, o sea, aquí yo así quiero que vaya para que en el corte quede así como las dos capas de chocolate en medio y las fresas en medio de esas dos capas. Y ahora sí pongo la última capa de bizcocho de vainilla. Voy a ponerle más crema de mantequilla en esta parte de aquí porque aquí es donde pusimos la fresa y queda un poquito más ancha, entonces para que no se vaya a salir nada le pongo un poquito más de esta crema. Y ahora sí voy a empezar a poner la crema. Esta se llama capa atrapamigas, o sea, todavía no es la decoración final. Le vamos a poner una capa delgadita de esta crema de mantequilla a todo el pastel. Y esta pues se llama crumb coat o atrapamigas y pues por si nunca la habías escuchado, lo que hacemos es poner una capa muy finita que no es la capa final para eso, para que selle el bizcocho y atrape las migas y así cuando ya estés decorando te quede un acabado más bonito y pues no se te vengan pedacitos de bizcocho. Mira, básicamente es rellenar como si estuviéramos resanando. Y ya que lo tienes listo, o sea, si te fijas no es perfecto, se ven las capas de bizcocho, o sea, esto apenas va empezando. Ahora sí, es importante que nos lo llevemos a refrigerar para que esta capita endurezca. Y ahora sí, ya que está frío, o sea, la primera capa la debes de tocar y ya no se te viene pegada en los dedos, eso quiere decir que ya está la primera capa. Ahora sí vamos a empezar a decorar. Yo aquí tengo ya lista mi crema de mantequilla, que es con la que voy a hacer mi decoración. Si quieres puedes dejar tu crema en color natural o si quieres ponerle algún color, pues este es el momento. Yo le voy a poner muy poquito de color rosa. Así se ve después de haberlo mezclado. Yo no quiero que quede un color rosa muy intenso, más bien busco muy pálido el rosa como natural. Y lo que voy a hacer es empezar ahora sí a aplicar mi crema por todo el pastel. Y una vez que ya terminé de poner la crema tanto en los costados como en la parte de arriba, o sea, ya va tomando un poquito más de forma, lo que voy a hacer es pasarle una raspa para terminar de alisar los costados. Y ya que lo dejaste lisito por los costados, ahora voy a terminar de alisar la parte de arriba. Simplemente empujo la espátula de esta forma hacia el centro.
Así es como luce nuestro pastel por el momento. En este instante, o sea, ahorita para esta decoración no me interesa dejar los ángulos muy perfectos porque es una decoración de un pastel, o sea, sencillo, pero va a quedar bonito y se va a ver una rebanada deliciosa. Le vamos a poner más detalles, ya tengo aquí la crema de mantequilla en mi manga pastelera, pero esta decoración es básica. Si tú quieres ver una decoración mucho más en tendencia, una decoración así súper bonita, llamativa y todo, no te pierdas este video de aquí. Te lo dejo también en la descripción. Es la decoración que hicimos en el video anterior porque de verdad está ahorita súper de moda y tienes que hacerla. Entonces, si quieres ver esa decoración de pastel, pícale aquí o revisa la descripción. Aquí tengo la crema. Esta es la boquilla número 895 y voy a empezar a hacer así unos detalles. Y aquí tú déjate llevar, o sea, no es una decoración simétrica. Ahora voy a cambiar a la duya 480 y voy a hacer este movimiento. Y ahora voy a empezar a poner mis fresas, ya las corté aquí por mitades, lo voy a hacer así de forma desordenada. Así es como se ve ahorita y finalmente le voy a poner un poquito de perlas. Este pastel puedes hacerlo perfectamente para vender por rebanadas, lo puedes hacer en versión cuchareable, o sea, esta combinación a mí me gustó mucho, así de la ganache de chocolate, con el relleno de fresa, los dos bizcochos, siento que se ven deliciosos, así como muy atractivo, la forma en la que lo acomodamos también me gustó mucho, pero sobre todo es un pastel que está de verdad súper rico, es una combinación básica, pero deliciosa, pero es que mira cómo luce la rebanada por dentro. Y mira este resultado sin ingredientes raros, sin vueltas innecesarias y aún así espectacular. Porque a veces estamos tan ocupados buscando algo nuevo que se nos olvida lo bien que funcionan los clásicos cuando se hacen bien. Ahora entiendes por qué esta combinación no falla. Chocolate, vainilla, crema de chocolate blanco, fresas, no es nada nuevo, pero cuando lo pruebas así entiendes por qué siempre funciona. Porque al final lo que hace que un pastel se venda no es que sea algo complicado, es que sea irresistible. Y este es justo de esos que la gente ve, prueba y vuelve a pedir. Este es el pastel que sí o sí tiene que estar en tu vitrina. Este pastel está perfecto para que lo hagas así como pastel de cumpleaños, lo puedes llevar a una reunión de amigos, con la familia, pero la verdad es que también está perfecto para vender. O sea, si tú haces pasteles de vitrina, este pastel entero así está delicioso. Aunque yo ya te he dicho en algunos otros videos que hay muchos restaurantes que no hacen postres, entonces tú les puedes llevar este pastel a vender así entero y el restaurante ya nada más, o igual lo llevas ya porcionado y el restaurante lo puede vender así como pastel por rebanadas, pastel así pues para que lo metan de postre en su menú. Muchos restaurantes hacen eso. Si todavía no has ido a ofrecer tus servicios a un restaurante, acuérdate que aquí siempre te compartimos no nada más recetas, sino también muchos tips. Y esa idea de llevar postres a vender a restaurantes es buenísima. También, o sea, si tú haces pasteles ya para vender, si tú tienes pastelería o cafetería, puedes venderlo por rebanadas. Recuerda que muchas veces o sea, la gente no se anima a probar un pastel o a comprarlo entero, pero las porciones individuales, o sea, si tú vendes pastel individual, eso te ayuda a aumentar tus ventas y también pues ayudas tú a los clientes a que prueben nuevos sabores. La rebanada es súper apetecible, o sea, se ve muy atractiva por la combinación de los colores, pero también el sabor funciona bastante bien. O sea, eso es básico, clásico, pero no todo el mundo le pone el relleno que le pusimos, entonces está buenísimo. Y si quieres, te decía hace un momento que también puedes hacer estos mismos sabores en todas las presentaciones que hemos hecho aquí en el canal de pastel individual. Lo puedes vender como cuchareable, como chunk cake, lo puedes vender en rebanadas, bueno, ya te decía, así que anímate a hacer esta receta, está súper fácil, o sea, lleva ingredientes muy básicos que todos
todos podemos conseguir muy fácil, un bizcocho de vainilla, bizcocho de chocolate y esta cremita que queda deliciosa. Con este video lo que yo quería mostrarte es que hay veces que no tienes que hacer 20,000 sabores diferentes, o sea, con las elaboraciones que tú ya haces como bizcocho de chocolate, bizcocho de vainilla, puedes hacer combinaciones en una rebanada que se vean muy atractivos, obviamente con la cremita de chocolate blanco que te enseñé a hacer aquí, pero aquí de verdad no te compliques demasiado, o sea, en tratar de meter 20,000 sabores en tu pastelería. Hay veces que tampoco tenemos ni todos los ingredientes a la mano o que toda la temporada no encuentras una fruta, entonces con esto es un pastel de sabor básico y que se ve muy atractivo. Y también la decoración, o sea, no te compliques. Yo aquí el trabajo solito la hicieron las boquillas que yo usé, que te mostré. Creo que es una decoración que se ve bonita, pero tú puedes hacerla como tú prefieras. De hecho, aquí en el canal, si tú quieres, tengo ya hasta clases de decoración que te he enseñado a hacer así con duya, con boquilla, paso a paso. Te dejo esas clases también aquí, son gratis, te las dejo abajo en la descripción. Y si quieres hacer una decoración pues mucho más moderna, pues te decía que vayas a ver el video que hicimos la semana pasada porque te va a encantar. También si tú haces este pastel, esta decoración o cualquier receta de aquí del canal, envíame tu foto, me encanta verlas, me encanta que me cuenten sus historias. Puedes enviármela directamente por mensaje directo a través de Facebook o de Instagram. Aquí te dejo mis redes sociales por si todavía no me sigues por allá, pues para que vayas a seguirme. Y antes de irme, quiero darle gracias a todos los miembros del canal que nos apoyan muchísimo mes con mes. Nosotros en agradecimiento siempre ponemos aquí la lista de los miembros de este mes. Gracias porque hay muchas personas que se han suscrito recientemente, muchas personas ya tienen mucho tiempo y también gracias a todos los que se han suscrito al curso de galletas. Fueron unas galletas que hice para Navidad, pero obviamente las técnicas las puedes usar en cualquier momento, así que si todavía no sabes de qué curso te estoy hablando, te dejo la información en la descripción. Si quieres ver más recetas para vender o recetas de pasteles, explora así un poquito el canal. Tengo muchas recetas, muchas decoraciones y muchas ideas que hemos compartido para tu negocio. O si simplemente te encanta la repostería, pues suscríbete al canal y no te pierdas estos videos de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.